Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Salud, el podcast de la Organización Panamericana de la Salud, donde hablamos sin vueltas y basados en la ciencia sobre los temas de salud que nos importan y que nos afectan cada día. Hoy vamos a tocar un tema que podemos decir que está en boca de todo el mundo y son los medicamentos conocidos como GLP-1. Esos que se usan para la diabetes y que han comenzado a utilizarse también para la pérdida de peso. Seguramente habrás visto en las redes sociales, en la tele o escuchado a amigos hablar de estos medicamentos y te estarás preguntando, ¿son realmente una revolución para bajar de peso? ¿Pueden ayudar a millones de personas que viven con obesidad o hay que tener cuidado? Bienvenidos de nuevo, soy Sebastián Oliel, comunicador de la OPS, y hoy en Hablemos de Salud conversamos sobre GLP-1 con Fabio da Silva Gómez. Fabio es asesor regional en nutrición y actividad física aquí en la OPS. Además, Fabio es brasileño con años de experiencia en políticas de nutrición en la región y nos va a ayudar a entender el panorama real de este tema, especialmente en América Latina y el Caribe. Fabio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, encantado. No, gracias. Y esta es la segunda vez que estás con nosotros, así que doblemente gracias. Y para hablar de este tema, empecemos por lo básico. ¿Podés decirnos explicarnos qué son estas drogas GLP-1 y para qué sirven? Esas drogas se han descubierto al principio porque tienen la capacidad de controlar la glucosa en la sangre. Por esa razón han sido aplicadas, por ejemplo, al tratamiento de las personas que tienen diabetes tipo 2 y justamente necesitan tener bien controlada la glucosa por desequilibrios que pueden encontrar entre las hormonas y los receptores de hormonas que controlan la glucosa. Entonces, estas drogas tienen esta capacidad de controlar la glucosa en la sangre. Pero además de eso, se han descubierto después de que también tienen un efecto en nuestro cerebro, en nuestro estómago y permiten reducir el apetito y también reducir el vaciamiento del estómago. Y eso acaba generando interés para utilizarse en el tratamiento farmacológico, por ejemplo, de personas que tienen obesidad, justamente porque reduce el apetito, la persona va a consumir menos y también el hecho de que vacía el estómago más lentamente permite que la persona se sienta saciada por más tiempo, entonces sostiene esta saciedad y saciación por más largo plazo, reduciendo el consumo alimentario de la persona y obviamente con esto aumenta la chance que la persona pueda perder peso. Bien, entonces controlan el apetito, te generan más saciedad, uno tiene menos hambre, pero ¿cómo es que funcionan en el cuerpo, en nuestro organismo? Ellos funcionan interfiriendo sobre la regulación hormonal que tenemos. Algunas hormonas y algunos receptores de hormonas liberan o eliminan azúcar de la sangre. Y en este caso, ellos van a siempre actuar cuando la glucosa está elevada en la sangre, haciendo con que esta glucosa pueda equilibrarse de manera que esté en niveles adecuados. Y esa es la razón por la cual inicialmente se utilizó para el control de diabetes tipo 2. Pero también se identificó que estos receptores y estas hormonas tienen un efecto sobre el cerebro y por eso también afectan nuestro apetito y también un efecto sobre el estómago y el funcionamiento del estómago. Si nosotros vaciamos el estómago más lentamente, obviamente tenemos menos hambre o tardamos el tiempo que vamos a tener hambre otra vez. Entonces, por esa razón, este efecto sobre nuestro sistema neurofisiológico nos hace reducir tanto además del control de la glucosa también el apetito y cómo funciona el estómago en procesar los alimentos cuando los ingerimos. Wow, interesante eso. Y hablemos un poco más de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Es solo controlar esto para que la persona con obesidad pueda bajar de peso o hay beneficios más amplios? ¿Cuáles serían todos los beneficios que tiene? Todos los beneficios que vienen con la eficacia de la droga están asociados con los beneficios que están relacionados con la pérdida de peso. Entonces ya sabemos que cuando las personas reducen
de peso y van saliendo de la obesidad, van dejando la obesidad, van a tener mayores chances o menores chances, mejor diciendo, y menor riesgo de enfermedades no transmisibles y otros efectos que están relacionados con el exceso de peso, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que los estudios enseñan es que en el momento que se empieza a reducir el peso, los efectos que se encuentran con esta reducción de peso se expanden a la prevención de otras enfermedades que están relacionadas a ese exceso de peso, la obesidad. Entonces, por esa razón, se amplian esos beneficios. Sin embargo, es importante tener muy claro de que esas drogas, por ahora, lo que sabemos son sobre su eficacia durante el uso de esas drogas. Entonces, importante considerar que en el momento que se deja de tomarlas, por ejemplo, que se descontinúa, estos efectos, hay un rebote de esos efectos que se ven cuando la persona está en tratamiento activo con esas drogas. Y de eso quería hablar un poco más. O sea, recién mencionaste los beneficios, pero ¿cuáles son los efectos adversos y los efectos también, si volvemos a repetir, de dejar de tomar estas drogas? Claro, y los efectos adversos que pueden surgir al tomar esta droga están relacionados no solo al efecto directo de la droga, pero también de los efectos que son generados por los efectos que generan la droga. Por ejemplo, imagínate que vas a dejar de consumir la misma cantidad de alimentos que consumía. La diversidad de alimentos también va a reducir y el tipo de alimentos que puede estar consumiendo pueden no ser suficientes para mantener buena salud. Eso puede generar, por ejemplo, que tenga baja en su glucosa de manera que te genere náuseas, por ejemplo. O puedes generar efectos sobre gastrointestinales que ocasionen diarrea o otros efectos como constipación en donde uno tiene una debilidad del tránsito intestinal. Entonces, eso viene con la necesidad de que el uso de la droga no es una solución para un problema que es multicausal y un problema que está relacionado con varios otros elementos de su salud. O sea que no podemos mirar el problema solo como uno, pero mirar la salud como un conjunto. Y en ese sentido, del momento que la persona deja de consumir alimentos en la cantidad que tenía, también deja la diversidad. Es fundamental que en estas pocas ocasiones que va a comer, en esas cantidades pequeñas de alimentos que va a consumir, que sean alimentos que pueden contribuir a su salud. De lo contrario, pueden exacerbar esos efectos adversos que ya se han documentado y que realmente son los efectos que incluso generan el hecho de que las personas dejen de tomar la medicación justamente por el inconveniente que causan. Claro. Una pregunta vinculada con eso. Entonces, la persona que está utilizando estas drogas y bajando de peso, ¿no? Quizás rápidamente, ¿no? Empieza a hacer efecto y está bajando de peso. ¿Hay una dieta especial que tenga que llevar adelante, ¿no? Para asegurarse, ¿no? Los nutrientes que necesita también. Sí, es fundamental. De la misma manera que esta decisión sobre tomar la droga debe ser tomada junto con un profesional de salud que pueda orientar, que este tratamiento sea realizado por un equipo multidisciplinario que también, además de considerar la alimentación, también considere los elementos psicosociales que son necesarios tener en cuenta. Imagina una persona que estaba y tenía la alimentación, por ejemplo, como una adicción o como una premiación para varias ocasiones y ahora tiene algo que es rompido por esa medicación. Entonces, es esencial que este cuidado con esa persona sea mirado de manera multidisciplinaria e individualizado, porque cada persona es una persona y cada situación es la forma como se relaciona con la comida y qué está acostumbrada a comer, etcétera, puede y debe tener un seguimiento de profesionales de todas las áreas, incluido
psicología, nutrición, medicina, justamente para que podamos tener un mejor resultado en términos de salud para cada persona, ¿no? Seguro. Y ¿para quién está recomendada esta droga, no? Porque si una persona, o yo de repente gané 5 kilos de más, o sea, de lo que sería un peso saludable, que quizás habría que definirlo, pero ¿para quién se recomienda? Eh, el uso de la droga, tal como como se definen las directrices de la OMS, los estudios se han dirigido a las personas con obesidad, o sea, que tiene índices de masa corporal superior a 30 kilogramos por metro cuadrado, pero no significa que todas las personas que tienen obesidad están recomendadas a tomar estas drogas. Otra vez, es importante evaluar cada persona y verificar si realmente es indicable a esa persona tomar esa medicación. Inicialmente, como mencionamos, es una droga que hace parte de la lista de medicamentos esenciales para el control de diabetes tipo 2. Entonces, las personas con diabetes tipo 2 que requieren un control de la glucosa en la sangre sí lo tienen como una opción de su tratamiento, pero para las personas con obesidad, que es un problema multicausal, es fundamental que para cada persona se evalúe si realmente se puede aplicar esa droga, y en este caso la revisión que se hizo y las recomendaciones se dirigen a las personas adultas que tienen índice de masa corporal superior a 30 kilogramos por metro cuadrado, que es el índice de masa corporal que define la obesidad según la Organización Mundial de la Salud. Ya. Y Fabio, entonces en nuestra región, en América Latina, el Caribe, ¿cuán grande es el problema de la obesidad? Digamos, ¿a cuántos afecta? Y entonces estas drogas vienen a ser una solución al problema de la obesidad o parte de la solución. ¿Cómo lo definirías? La droga no es una solución sobre el problema de la obesidad, que es un problema poblacional gigantesco, una epidemia que crece en la región y que no solo acomete a los adultos, pero niños y adolescentes. Entonces, la principal causa y la principal solución para la obesidad está en cambiar el ambiente en donde las personas viven. Incluso para mejorar el tratamiento de las personas que ya tienen obesidad. Porque si no, volvimos al mismo punto. Si interrumpimos el tratamiento, las personas van a volver a su peso inicial y sus condiciones de salud pueden empeorar. Según porque mismo en el tratamiento o reduciendo el apetito, van a tener una alimentación inadecuada, y eso puede generar efectos adversos en el largo plazo. Y finalmente, porque como esta droga genera mucha discontinuación, sabemos que esta variabilidad de peso también tiene un riesgo para la salud. Entonces es importante que el ambiente pueda favorecer una constancia de la mejora de la alimentación saludable, justamente para que desde niños nosotros podamos crecer con una alimentación saludable y seguir con esa alimentación hasta los años futuros de nuestras vidas. Entonces, claro, la real solución, a pesar de que las personas busquen y tienden a buscar soluciones fáciles y más sencillas, la real solución para el problema de la obesidad en nuestra región todavía sigue siendo en el cambio del ambiente, con políticas regulatorias que puedan, por ejemplo, asegurar que cuando un niño ingrese a la escuela va a encontrar alimentos que van a favorecer su alimentación y su salud. Cuando están divirtiéndose o cuando están en cualquier lugar que estén, no estén rodeados de publicidad o no estén estimulados a comprar y consumir alimentos que puedan dañar su alimentación y salud. Entonces, con estas políticas que incluyen, por ejemplo, el etiquetado frontal de advertencia que informa a la población cuando un producto tiene cantidades excesivas de nutrientes que son dañinos para la salud, o la restricción de la publicidad de esos productos, la restricción de esos productos en las escuelas, y mismo los impuestos que reducen la asequibilidad de esos productos. Eso va a hacer con que nuestra alimentación saludable esté protegida. La región de las Américas es una región en donde
la diversidad alimentaria, la diversidad agrícola y cultural y culinaria es bastante vasta. Entonces tenemos que valorar eso y hacer con que eso pueda estar a nuestro lado en la defensa de la salud pública y de la alimentación saludable. Bien. Y volviendo al uso puntual de estas drogas, ¿no? De GLP-1, ¿cuál sería el uso adecuado y cuáles serían los riesgos de usarla de manera inadecuada? Sí, en este momento las directrices de la OMS indican que el uso de la droga se debe pensar para un proceso de cuidado que es de largo plazo. Entonces, no hay una consideración de que eso se debería utilizar a corto plazo. Por eso la importancia de considerar, por ejemplo, los costos que van a estar involucrados si ingresa en este tipo de tratamiento, las implicaciones que tiene de ingresar con una droga que tiene que ser llevada su uso a largo plazo. Entonces, en este momento lo que sabemos sobre el uso discontinuado es que todo lo que se gana en términos de pérdida de peso, por ejemplo, con el uso de la medicación, se pierde y se regana cuando se discontinúa esta medicación. Entonces, si esa inconstancia o el uso de corto plazo se aplica, puede generar más maleficios para la salud. No solo el hecho de volver a ganar peso, pero también los estudios nos han enseñado que también regresan los efectos metabólicos negativos asociados a eso. Entonces va a volver el descontrol de la glucosa, va a volver la presión arterial elevada. Entonces esos efectos también negativos para la salud vuelven con la discontinuación de la droga. Entonces es fundamental tener en cuenta que una vez como otras medicaciones que se utilizan para otros problemas de salud que tienen que llevarse por toda la vida, es importante considerar que una vez tomada esta decisión, y por eso esta decisión no es una decisión de que vamos y todas las personas lo deben tomar, tenemos que mirar con un equipo cuál es la necesidad y la utilidad para esa persona en particular, y con eso tomar una decisión que pueda favorecer los beneficios, evitando o minimizando los maleficios que pueda tener para esa persona. Y el otro preocupación con estos usos de corto plazo e interrumpidos es también que tenemos evidencia que la variabilidad de peso corporal tiene un efecto negativo sobre la salud también. No solo el hecho de que aumentamos el peso y ganamos peso, pero también el hecho de que estamos variando, de ganando y perdiendo peso, eso también tiene efectos negativos para la salud. Ya bien estudiados. Por esa razón es fundamental tener un plan muy claro de cómo vamos a avanzar para mejorar la salud del individuo de una manera más amplia, ¿no? Seguro. Quería profundizar en esto que estabas hablando recién sobre las recomendaciones, ¿no? La posición oficial de la OMS, de la OPS sobre estas drogas GLP-1. ¿Cuáles son, no? ¿Qué es lo que recomiendan a los países hacer? Esa es una recomendación condicional, justamente porque depende del contexto del país. Sabemos que esas drogas todavía son drogas de costo muy alto, y esto limita y puede generar iniquidades en el acceso a este tipo de intervención. Y por esa razón, y además, por esa razón es importante que los países lleven en consideración. Además de eso, los profesionales de salud también deben llevar en consideración que esta droga se aplica a tratamientos de largo plazo. Entonces, si no es la intención o si no es posible seguir de esta manera, o hay efectos que pueden generarse adversos esta intervención de largo plazo, hay que considerar otras opciones. Entonces, es importante tener eso bien claro. Y la otra razón por la cual
esta recomendación es condicional desde el punto de vista de la OPS-OMS, es por el hecho de que todavía no se ha revisado y no hay mucha evidencia de los efectos de descontinuación y los efectos de más largo plazo que puede tener esta droga. Sabemos que son drogas que imitan la acción de receptores hormonales, y obviamente eso puede generar un efecto sobre la debilidad del cuerpo, por ejemplo, de seguir actuando sin las drogas en la ausencia de las drogas. Entonces, en el largo plazo, en particular personas que no tienen diabetes, hay una necesidad de avanzar con la evidencia para conocer mejor cuáles son los efectos que puede tener en más largo plazo. Y esa es la razón por la cual también la OMS ha posicionado su recomendación como condicional. Bien, entonces, recomendación condicional, se pueden utilizar, pero hay que seguir investigando a largo plazo los efectos de las drogas. Sí, y el otro punto es que el guideline de la guía. Punto es que las directrices de la OMS para estas drogas fueron establecidas como directrices vivas, es decir, que se considera que la evidencia todavía está evolucionando y por lo tanto la OMS va a seguir constantemente evaluando y verificando los efectos que las drogas tienen, en particular ahora cuando empiezan a tener más larga utilización en términos poblacionales, en términos de escala de tiempo también, ir verificando de manera continua y ajustando y actualizando las directrices con base en esta evidencia que sigue evolucionando, ¿no? Fabio, ¿eso aplica solo para investigar lo de la pérdida de peso o también para las personas con diabetes? No, para la pérdida de peso, okay. Para las personas con obesidad. Ok, entonces las personas con diabetes no tienen inconvenientes o no hay que seguir investigando, ya está comprobado su efecto. Sí, eso ya hace parte de la lista de medicación esencial de la OMS, sí. Okay. Para personas con diabetes tipo 2. Claro, estas drogas todavía no están en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. No. Para pérdida de peso. Para las personas con obesidad. Con obesidad, ok, de acuerdo, bien. Y antes mencionábamos un poco el tema del acceso, ¿no? ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe? ¿Las personas tienen acceso? ¿Cómo pueden acceder a estas drogas? Y también el tema del costo, ¿no? Que siempre que hay drogas nuevas, el costo es alto. ¿Cuál es la situación que vemos aquí? Sí, nosotros en nuestra región, no solo entre los países, pero también dentro de los países hay iniquidades de acceso. Entonces, mismo en los países que tienen alto ingreso, las personas que tienen menor ingreso tienen mayor dificultad de acceder a esas drogas. Y también puede ser que a veces haga una inversión para el acceso, pero eso no es sustentable en el corto, en el largo de sus vidas, lo que es exigido por el tipo de tratamiento con esas drogas. Entonces, eso genera bastante iniquidad y puede generar bastante iniquidad en nuestra región en el momento que estas drogas se restringe a un público particular de más alto ingreso que puede todavía tener acceso a esas drogas. Entonces, eso es otro punto que también ha considerado la OMS en su decisión de que es fundamental considerar los costos y la decisión del país en cómo favorecer o facilitar el acceso a esas drogas cuando sean necesarias, para justamente evitar que las iniquidades en salud puedan incrementar y no hacer al revés, porque sabemos que la iniquidad en sí provoca enfermedades. Sabemos que a las personas existe un gradiente social, cuanto más pobres y cuanto más menor la situación, peor la situación socioeconómica, peor también es la situación de salud de las personas. Y si nosotros no ajustamos esta iniquidad, podemos intensificar esta iniquidad que encontramos en nuestra región, tanto entre países cuanto dentro de los países.
Fabio, ¿qué consejos le darías a alguien con obesidad que está escuchando o viendo mucho sobre estas drogas últimamente y, le llama la atención y quizás la está como considerando? Ujú. Sí, primero es fundamental que puedas conversar con el equipo multidisciplinario de salud para que pueda tomar una decisión que es bien informada, tanto sobre los posibles beneficios y los potenciales beneficios y los posibles riesgos para la salud, tener claridad sobre la importancia y considerar que eso si se da, se debe tratar como un cuidado que es de largo plazo, larguísimo plazo. Entonces, cuanto más temprano lo inicia, más tiempo vas a tener que estar expuesto a este tipo de intervención. Entonces, creo que es fundamental considerar con los profesionales de salud y tener una decisión entre las personas y los profesionales que siguen y evitar de ingresar o de buscar la droga como una solución sencilla de que quiere resolver un problema para alguna ocasión especial o para alguna fecha o momento de su vida particular, porque lo que sabemos desde el punto de la evidencia es que esa práctica es la que genera el mayor número de discontinuación y el no reinicio del cuidado, y eso puede generar efectos negativos para la salud. Entonces, buscando este abordaje más holístico del cuidado es fundamental para proteger la salud y lograr los resultados que las personas buscan, pero protegiendo su salud, que tiene que venir en primer lugar, porque si no, esos resultados van a quedar parte de su vida ahí alcanzados, pero vas perdiendo más capacidad de preservar y proteger su salud a lo largo de su vida, ¿no? No, seguro. Entonces vimos, ¿no? Soluciones mágicas no hay. ¿Y cuál es tu recomendación final para que mantengamos un peso saludable? Si podemos, ¿no? Durante toda la vida, además. Sí, un elemento fundamental es que nuestras vidas han cambiado de manera que hemos cambiado lo que comemos y también cómo y cuán activos estamos físicamente. Entonces es fundamental que podamos buscar actividades que nos dan placer en hacer y que nos hagan más activos físicamente. Eso es fundamental. Y con relación a la alimentación, las recomendaciones siguen como las que hemos escuchado por mucho tiempo. Tenemos que comer más frutas y hortalizas como nuestras mamás y nuestras abuelas siempre nos han dicho. La evidencia es muy clara del efecto protector que tienen las frutas y hortalizas sobre nuestra salud, incluso sobre cómo podemos ayudar para regular y controlar nuestro peso. Avanzar en evitar los productos ultraprocesados. Los productos ultraprocesados tienen esta capacidad de engañar nuestros mecanismos de evitar comer demasiado, entonces genera un comer excesivo. Entonces, si estamos en nuestra oficina, si estamos en casa, evitar tener los ultraprocesados cercanos a nosotros. Y obviamente solos no podemos mucho. Y obviamente tenemos que apoyar la aplicación, la implementación de políticas que nos pueda ayudar como individuos, porque no somos superheroínas o superhéroes. Necesitamos que el ambiente nos ayude a tomar esas decisiones, mejores decisiones. Entonces, en su rol de ciudadano, en su rol de profesionales de salud, abogar por políticas que puedan ayudar a mejorar la alimentación, como las políticas de alimentación escolar, el etiquetado frontal de advertencia, los impuestos a productos malsanos, la restricción de publicidades, que nos puede ayudar a nosotros y a toda la sociedad a mejorar la alimentación y la salud. Muy bien, muchísimas gracias, Fabio, un gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí en el podcast y también gracias por arrojarnos esta luz sobre este tema que todavía creo que existen muchas dudas al respecto. Muchas gracias. Después de esta conversación creo que nos llevamos varios aprendizajes.
La obesidad necesita cuidados de por vida, los GLP-1 pueden ser una herramienta valiosa pero no mágica, siempre combinados con alimentación saludable, actividad física y seguimiento médico. Gracias entonces por escucharnos o por vernos en nuestras redes sociales y en otras plataformas. Si les gustó este episodio, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal para no perderse los próximos. Con la ayuda de ustedes podemos y queremos llegar a más gente. Nos vemos entonces en el próximo episodio para seguir hablando de salud, porque como decimos, la salud es de todos. Chau.